Hola chicas y chicos, ¿qué tal estáis? Lo primero que quiero deciros es que muchas gracias por seguir mis vídeos. No pensé que fuera a ver tanta gente mis vídeos, de hecho yo pensé que solo lo vería mi familia, pero evidentemente no tengo tanta familia, o no que yo sepa. Así que muchas gracias por la acogida que están teniendo mis vídeos. El vídeo de hoy lo voy a dedicar a mostraros lo que me habéis dicho vosotros, esas obras favoritas que me habéis dicho. Y me voy a centrar sobre todo en lo que me han dicho los pequeños, los niños, porque me parecen de lo más interesante. Y vamos a empezar con uno de los grandes pintores de la historia del arte y que además era español y sevillano. ¿Sabéis de quién hablo? De Diego Velázquez. Por ejemplo, bueno, tengo aquí mi lista con lo que me habéis ido contando, claro, para que no se me olvide. Isidra Barrado Esteban me comenta que una de sus obras favoritas es La rendición de Breda, una obra que podemos ver en el Museo del Prado. Y además también Sara e Irene, que son unas niñas que han venido muchísimas veces a los talleres conmigo, dicen que han estado dándolo en el cole y que les haría mucha ilusión que explicara alguna obra suya. La mamá de Pablo Esgueva también me ha dicho que es uno de sus artistas favoritos. Y evidentemente, ¿cuál es la obra más conocida de Velázquez? Pues Las Meninas. Pero no voy a explicar Las Meninas, porque como dice Icia, está muy manido, lo han explicado millones de veces y a veces hasta decepciona un poquito de tanto que lo hemos visto por todos lados. Voy a hablar un poquito solo, porque no me quiero enrollar mucho, de Las hilanderas. Un cuadro que se cree, después de Las Meninas y que tiene una complejidad igual o mayor que la de este cuadro. Porque durante muchos años este cuadro se pensó que era simplemente un cuadro costumbrista, es decir, que Velázquez simplemente había pintado unas hilanderas. Pero el Velázquez de 1656, que es más o menos cuando se pintó este cuadro, no se había quedado solo ahí. De hecho, creo que nunca se quedó solo ahí, siempre era algo más. Y entonces los historiadores del arte, que para eso estamos, entre otras cosas, investigaron y vieron más allá y se dieron cuenta de que es verdad que Velázquez no solo nos estaba mostrando unas mujeres hilando, sino que además nos estaba contando una historia que escribió Ovidio, que es un antiguo poeta romano, en su obra Metamorfosis. ¿Y cuál es la historia? Pues os la voy a explicar muy brevemente. Aracne, que es la que tenemos en la derecha y de espaldas a nosotros vestida de blanco, ese blanco para llamarnos la atención, era una hilandera que era un poquito presumida y soberbia. Iba diciendo por ahí que era una de las mejores hilanderas de todo el mundo. Y eso no le gustó nada, pero nada, nada a Minerva o Atenea, que tiene esos dos nombres, en griego y en romano. Minerva era una diosa que además había inventado la rueca. La rueca es ese elemento que estamos viendo ahí. Bueno, es que yo lo señalo porque tengo aquí la pantalla del ordenador y tengo aquí la obra. Pues ese elemento que vemos a mano izquierda con una rueda girando, esa es una rueca y la habéis visto seguramente en la película de La Bella Durmiente, que es con lo que se pincha, con la aguja de la rueca. Bueno, pues Minerva inventó ese objeto y no le gustaba nada que fueran diciendo por ahí que se tejía mejor que ella. Así que, ¿qué es lo que hizo? Se disfrazó de vieja, de anciana, y fue a donde estaba Aracne y la retó. Y dijo que a ver cuál de las dos podía tejer mejor y en menos tiempo. Y eso es lo que estamos viendo en el primer término. Si os fijáis, en la parte de la izquierda vemos a una señora con un paño blanco en el pelo. Esa es Minerva. Y parece una señora mayor, ¿verdad? Pero si nos fijamos en la pierna, que sobresale y que además Velázquez ha dejado al descubierto, vemos que es una pierna como de jovencita, muy tersa, muy fina, ¿verdad? Porque ahí ya Velázquez nos está diciendo, ojo, que no es una vieja, que es Minerva. Pero las demás están ahí, dale que te pego, hilando y no se dan cuenta. Vamos al fondo, porque Velázquez juega mucho con la perspectiva aérea en este cuadro y con la luz, algo que manejaba de una manera soberbia. ¿Qué es la perspectiva aérea? Pues es lo que nos hace que cuando veamos algo muy lejano, como por ejemplo unas montañas, lo veamos como difuminado y además siempre en tonos azulados. ¿Os dais cuenta? No es porque las montañas sean todas azules, no. Es por el aire que hay entre nosotros y las montañas hace que se nos torne todo más difuminado y con esos colores. Bueno, pues Velázquez es un experto en pintar eso.
y lo hace de una manera magnífica. Lo hace en muchísimos cuadros y creo además que es de los primeros que consigue hacerlo. Y aquí en el fondo vemos otra escena que no está ocurriendo a la vez, sino que ocurre después. Es como una obra de teatro en dos actos. El primer acto, el que tenemos delante, y el segundo, el que tenemos detrás. El que tenemos detrás, vemos al fondo un tapiz, que es uno de los tapices que han tejido Minerva y Aracne. Porque ¿cómo acaba ese reto? Pues acaba diciendo que las dos lo hacen igual de bien. Y entonces Minerva se enfada muchísimo y lo que estamos viendo al fondo no es solo un tapiz, sino que las figuras que están entre medias son Minerva con el brazo levantado con su casco, que está justo a puntito de castigar a Aracne por haberla retado y por haberlo hecho casi igual de bien que ella. ¿Y qué es lo que hace con Aracne? Pues la convierte en araña. Exacto, ¿os suena Aracne, araña? ¿A qué es muy parecido? Bueno, pues ese mito es lo que nos cuenta Ovidio y es lo que estamos viendo al fondo. Y todo eso es lo que vemos en ese cuadro. Así que no es un cuadro tan fácil como pensábamos al principio de simplemente unas hilanderas, ¿vale? Bueno, pues cambiando de obra, nos vamos a ir, voy a cambiarla porque así la veo yo también. Y Elisa es otra de las que nunca fallaba en los talleres. Gracias, Elisa, por venir siempre. Muchas gracias. Elisa tiene una de sus obras favoritas y tiene mucho que ver con este cuadro que hemos visto de Velázquez, porque Dalí, cuando pinta la Divina Comedia, esas obras que podemos ver en el Museo de la Casa de las Bolas cuando se abra, pues pinta a Aracne en el Purgatorio. Y la pinta dentro del círculo de la soberbia, porque antes hemos dicho que Aracne era una persona muy soberbia. Y entonces es la obra que estamos viendo aquí. Estamos viendo al fondo a Dante y a Virgilio, de rojo Dante y azul Virgilio, que están pasando por el purgatorio y cuando pasan por el círculo de la soberbia se encuentran con Aracne, que es la que vemos ahí, esa araña con esas patas tan largas, tan típicas de Dalí. ¿Vale? Bueno, pues Elisa ha visto muchas veces esas obras, de todas las veces que ha venido al museo, pues siempre ha paseado y ha podido ver todo lo que había allí. Y esa es una de sus obras favoritas. Lo que no sé es por qué le gusta tanto. Pero bueno, gracias, Elisa. Y además, Elisa tiene otra obra favorita que también es de Dalí, y es La persistencia de la memoria. Este cuadro lo pinta Dalí en 1931, cuando solo tenía 28 años, era súper joven. ¿Y qué es lo que estamos viendo en esa obra? Pues una cosa muy rara, unos relojes así como que blanditos, ¿verdad? Esos relojes que parece que se están deshaciendo y esa figura que algunos dicen que podía ser el propio Dalí, pero no está claro, esa figura tumbada en el suelo, en esa costa, que es la típica costa que Dalí podía ver en Cadaqués. ¿Qué es lo que nos quiere decir Dalí con todo esto? Lo bueno de estos artistas contemporáneos es que escribían sobre lo que pintaban. Y Dalí, él decía que se había inspirado en la teoría de la relatividad de Einstein y, atención, también en los quesos Camembert. Esos quesos que también como que se funden. Y había juntado esas dos ideas y las había plasmado en ese cuadro. Y es lo que estamos viendo, porque para él, lo que estaba tratando de plasmar en ese cuadro es la relatividad del espacio y el tiempo. Eso que en su momento trató de explicar Einstein y que yo no me voy a meter ahí dentro porque yo no soy física. A Dalí le interesaba muchísimo la ciencia y se inspiraba muchas veces en ella para hacer sus obras. Vamos a cambiar de tercio a otro autor. Vamos a hablar de Van Gogh, que muchos de vosotros también le conocéis. ¿Por qué? Pues porque Elisa también dice que uno de sus cuadros favoritos es La habitación de Van Gogh. Este cuadro en realidad son 3 cuadros, hay 3 versiones de este cuadro. ¿Y qué es lo que vemos ahí? ¿Qué es lo que quiso captar Van Gogh? Bueno, pues afortunadamente tenemos las cartas que escribía su hermano Theo y os voy a leer lo que decía de este cuadro en concreto. Él decía que quería expresar la tranquilidad y resaltar la sencillez de su habitación. De hecho, era la primera habitación propia que había tenido en su vida. Mediante el simbolismo de los colores, ¿vale? El color lo hace todo. Y si os fijáis, es un cuadro muy colorido,
unos colores muy fuertes, esos amarillos sobre todo, y esos lilas del fondo de las paredes. Él hace una composición lineal. Si os dais cuenta, las líneas son muy importantes en este cuadro, están prácticamente en casi todos los objetos, unas líneas muy marcadas. Además también tiene una fuerte perspectiva, una perspectiva forzada, nada real, que hace que esas paredes parece que se nos van a caer encima, ¿verdad? Y también hay una cosa muy curiosa, y es que en este cuadro no hay sombras. ¿Os habéis dado cuenta de eso? No las pinta, deja sin pintar las sombras. Todos son colores planos, ¿vale? Todo esto que he descrito para Van Gogh le transmitía tranquilidad, pero sin embargo nosotros cuando vemos este cuadro no vemos tanta tranquilidad, esa perspectiva tan forzada que parece que se nos cae la pared encima, ese amarillo tan chillón, para nada es tranquilidad, nos transmite más bien un poquito de angustia este cuadro. Vamos a pasar a otro artista, a Kandinsky. Kandinsky es uno de los autores que más le gusta a la madre de Pablo Esgueva y también a Emma. Emma me mandó un audio y me mandó la foto de este cuadro porque, claro, Kandinsky tiene un montón de cuadros y Emma me comentó que le gustaba un montón. Emma también ha venido muchas veces a los talleres que hacíamos en el museo. Gracias, Emma, por ese audio que me hizo muchísima ilusión. Bueno, este cuadro se pinta en 1913 y lo llama Composición Séptima. Y lo bueno de Kandinsky es que además era un teórico del arte. No solo pintaba, sino también escribía. Y escribió en concreto sobre este cuadro y os voy a leer lo que dice. Para él fue la pieza más compleja que jamás pintó. Dice que trabaja a través de expresiones de sentimientos que se forman lentamente en mi interior, que tras los primeros bocetos, los preliminares, voy examinando y trabajando. Este tipo de pintura es lo que yo llamo composición, por eso se llama así, composición número 7. ¿Qué nos está diciendo aquí Kandinsky cuando escribe esto? Pues que él no intenta plasmar la realidad, para nada. Lo que intenta plasmar son sus sentimientos y lo hace a través de la pintura, a través de las formas y a través de los colores. Y en ese momento es ese cuadro lo que estaba transmitiendo, eso es lo que él está sintiendo en ese momento. Vamos a cambiar de artista y vamos a hablar de Picasso. Picasso, por ejemplo, Isidra, que nos había dicho que le gustaba muchísimo Velázquez, pues nos dijo, entre otras cosas, que Picasso que no lo entiende, que no lo llega a entender. Y Picasso es verdad que tiene obras bastante difíciles de comprender muchas veces, pero es que Picasso tiene tantos estilos diferentes, tantas obras diferentes, que hay algunas que seguro, Isidra, que seguro que entenderás. Bueno, pues Vega también me mandó un audio que me hizo mucha ilusión diciéndome que le encantaba el cuadro del Arlequín de Picasso. Y claro, yo le dije, Vega, cariño, es que Picasso tiene un montón de arlequines. ¿Cuál? Ahora veremos cuál. Pero ¿por qué tiene tantos arlequines? Para Picasso, el arlequín era una figura que le llamaba muchísimo la atención. ¿Por qué? Pues por dos cuestiones diferentes. Por un lado, por sus formas, sus colores, ese saltimbanqui, esos colores que llevaba en los ropajes, pero también por una cuestión un poquito más psicológica. Y es que él veía en el arlequín dos caras. El arlequín que siempre está intentando hacer reír, que siempre parece que está alegre, y también ese arlequín que por dentro seguramente no esté tan alegre y tenga ese sentimiento de soledad. Porque Picasso durante mucho tiempo se sintió como alejado de la sociedad, un poquito apartado, igual que esos arlequines, ¿vale? Por eso Picasso pinta muchos arlequines y muchas veces es una especie como de autorretrato, ¿vale? El arlequín que está pintando aquí Picasso no es una referencia a sí mismo, o sí, pero no directa, porque él está retratando a su hijo Paulo, que es el primer hijo que tiene, de todos los que tiene, y los tiene con Olga Klokova, con una de sus parejas. Este cuadro lo pinta en 1923. ¿Y cómo pinta Pablo a su hijo? Pues si os dais cuenta, lo pinta con una delicadeza, con una maravillosa delicadeza, sobre todo en ese rostro, en esa cara, en esos ojos del niño, que ahí lo que está transmitiendo en realidad es ese amor que siente por su hijo, con esa delicadeza al hacer los trazos. Si os dais cuenta, está el cuadro como a medio terminar. Eso a Picasso no le importa, lo hace adrede, de hecho. Él da importancia a la mirada, a los ojos, a la cara de su hijo y también
al ropaje que lleva. Y además quiero que os fijéis, porque no sé si sabéis lo dificilísimo que es pintar un ropaje de esa manera. Si os dais cuenta, Picasso está pintando los rombos, pero no está pintando todos los rombos iguales. No, Picasso lo que está haciendo es pintar los rombos del traje de su hijo, pero a la vez está creando esa perspectiva y ese movimiento y esos escorzos, por ejemplo, en los brazos. O sea, no está pintando un rombo como pintaríamos nosotros, pero pintaríamos todo igual. No, no. Está viendo cómo esos rombos se deforman a través de esa tela que está en el cuerpo de su hijo. Y eso es una maestría del pincel impresionante. ¿Vale? Es muy complicado hacer eso. Yo, bueno, es que soy una negada para la pintura, pero de verdad es súper complicado hacer lo que hace con unos simples trazos. O sea, es que Picasso es una maravilla como artista, de verdad. En serio, tengo que hacer un vídeo sobre Picasso porque es impresionante. Y bueno, pues hasta aquí todas las obras que me habéis ido diciendo, sobre todo los niños. Y quiero que os deis cuenta de una cosa. Quitando Velázquez, el resto de los artistas que hemos hablado, pues tenemos a Picasso, a Dalí, a Kandinsky y a Van Gogh, son artistas contemporáneos, son artistas modernos. ¿Qué podemos sacar de aquí? Si os dais cuenta, a los adultos nos cuesta bastante aceptar el arte contemporáneo, el arte moderno. A partir del finales del siglo XIX, XX, nos cuesta mucho aceptar ese tipo de arte, sobre todo a partir de las vanguardias o a partir del impresionismo. Sin embargo, a los niños no les cuesta nada, les encanta. Además, en el cole, cuando empiezan a dar cuestiones artísticas y demás, siempre empiezan por este tipo de artistas. ¿Pero por qué? Estos artistas juegan, experimentan, se divierten y hacen lo que quieren con sus obras. Y eso es muy importante para los niños y yo quiero que eso es lo que aprendan los niños. Ellos se olvidaron de todas las reglas que había en la pintura, las rompieron todas y crearon una pintura totalmente novedosa, basada en el color, en las formas, en los sentimientos. Por eso es tan fácil de entender para un niño, porque un niño es todo creatividad, es todo sentimiento, es todo ilusión, es todo juego. Y eso es lo que son estas obras de arte contemporáneas, sobre todo. Y no le damos la importancia a los adultos que tiene, pero realmente yo os animo, sobre todo a los adultos, a que vayáis con vuestros hijos y les enseñéis arte contemporáneo y vais a ver cómo lo van a aceptar muchísimo mejor que vosotros. Y a vosotros, adultos, os animo a que os quitéis todas esas reglas. Yo es verdad, también os digo que a mí también me cuesta, sobre todo el arte más contemporáneo me cuesta un montón muchas veces entender y decir, pero esto es arte de verdad. Pero hay que quitarse todos los prejuicios y disfrutar. Y hay veces que el arte solo está hecho para que te horrorice. No tiene que ser bonito, no tiene que ser agradable, tiene que generar un sentimiento en ti. Y si ese sentimiento es algo horrible, pues bienvenido sea. El Guernica, por ejemplo, a mí no me parece bonito y no me genera una sensación bonita, me genera una sensación totalmente de angustia y de horror. ¿Eso significa que no es arte? Para nada. Es una de las obras de arte mejores que ha habido en la historia del arte y nadie lo pone en duda. Bueno, siento si me he enrollado mucho con este alegato final sobre el arte contemporáneo, pero creo que es fundamental que nos quitemos los prejuicios y que disfrutemos tanto de lo agradable como lo desagradable que tiene el arte, ¿vale? Muchas gracias por escucharme, por ver mis vídeos. Espero que sigáis en casa, esto va para largo, me temo, así que me va a dar tiempo a hacer unos cuantos vídeos más. Así que nada, chicos y chicas, seguid en casa, lo estáis haciendo genial, somos unos campeones quedándonos en casa, ¿vale? Que lo sepáis, es muy importante. Muchísimo ánimo a todos, los estamos haciendo genial quedándonos en casa, ya no me enrollo más. Un beso, chao chicos y chicas.